que pasó. En cierta ocasión, una mujer dio a luz a su bebé, una pequeña niña. Dice que aquella mujer vivía en una casa de madera, una casa muy humilde, pero ella, en medio de aquella humildad, ella tenía el temor hacia Dios. Ella tenía la creencia en Dios y sabía que Dios no la iba a desamparar en ningún momento. Dice que pasado el tiempo, mientras aquella niña, dice, aún pequeña, dependía de ella, dice que esta mujer se fue un día, dice, a recoger leña. Y resulta que cuando ella regresó a la casa, dice que aquella pequeña casa estaba ardiendo en llamas y aquella pequeña niña estaba acostada en su cama porque aún no podía moverse por sí sola. Dice que fue tanta la valentía de aquella mujer que aún en medio de aquellas llamas, ella corrió, entró a su casa y sacó a aquella niña. Le salvó la vida a su hija en ese momento. Pero mire que cuando aquella niña fue creciendo, ella se avergonzaba de su madre. Cuando estaba al frente de ella era una cosa, pero cuando estaba con sus amistades era otra. Aquella mujer, por salvar a su hija, ella se quemó, dice, parte de su rostro, incluso perdió un ojo. Pero esto lo hizo por amor a su hija. ¿Cuántos de nosotros haríamos eso por nuestros hijos? ¿Cuántos daríamos la vida por nuestros hijos? Amén. Y vea, esto hizo esa mujer. Y dice que el tiempo pasaba, aquella niña fue creciendo y creciendo, comenzó a relacionarse con sus amigos. Dice que aquella mujer se graduó, doctorado. Dice que cuando tocaba la graduación, el día de su graduación, no invitó a su mamá, porque ya el ego le había crecido. Ella se avergonzaba de que su mamá fuera desfigurada, que le hiciera falta parte de su rostro. Entonces aquella niña, aquella mujer, porque ya era una mujer ya graduada, dice que se le acercó un compañero y le dijo, ¿de casualidad aquella mujer que va pasando por allá es tu madre? Y ella contestó, no, esa no es mi madre. Y aquella gran mujer que había luchado tanto por darle la educación a su hija, en la cual le había salvado la vida a tan temprana edad, dice que corrió a su humilde casa a llorar y a llorar. Dice que aquella mujer quedó con algo en su corazón, no tenía paz porque había negado a su madre. Entonces dice que dejó la fiesta y se fue a su casa a reunirse con su madre. Dice que encontró a su madre llorando amargamente y empezó a reclamarle el por qué lloraba. Entonces la madre le dijo, ¿tú te avergüenzas de mí? Ella quiso negar,
Pero le dijo la madre: te escuché cuando le dijiste a tu compañero que yo no era tu madre. ¿Y sabes el por qué yo tengo mi rostro desfigurado? Entonces contestó aquella mujer: no, no lo sé. ¿Sabes quién te sacó adelante? ¿Sabes por quién vives? Sí, porque tú me diste la vida. Pero en ese momento aquella mujer empezó a decirle: yo di mi vida por ti. En el momento en que esta casa se incendió, tú estabas adentro, eras apenas una niña que no podías moverte por sí sola. Y en ese momento yo entré, te saqué de las llamas y allí mi cara fue desfigurada. Entonces yo te salvé la vida y no me pesa, lo haría una y otra vez por ti, porque tú eres mi hija y te amo. Entonces dice que aquella niña, aquella mujer, reflexionó en su corazón y aceptó de que era una malagradecida, era soberbia y tenía tantos pecados en su corazón. Aquella madre le dio una gran lección a aquella hija malagradecida que la negaba en todo lugar donde ella andaba. Y hoy me pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos hecho lo mismo? Nosotros hacemos lo mismo negando a Dios. Negamos a Dios en todas las ocasiones de nuestra vida cuando no somos sinceros. Cuando Dios nos está mostrando un camino verdadero, cuando Dios nos está mostrando el perdón, cuando Dios nos está mostrando la salvación. Pero ¿sabes qué, amigo y hermano? Dícele aquella alabanza: sin santidad nadie verá al Señor. Para que nosotros podamos ver la gloria de Dios, debemos despojarnos de todo lo malo que hay en nuestro corazón, todo lo sucio. Porque aunque nosotros digamos que estamos limpios, yo lo puedo engañar a usted. Hoy me puede ver aquí parado, dándole palabra, pero no conoce mi corazón. Usted conoce mi físico, usted conoce el tono de mi voz, conoce mi forma de vestir, pero no conoce mi corazón. No puede usted escudriñar mi pensamiento, mientras que Dios sí puede hacerlo. Y de Él no podemos escaparnos. En ningún momento piense usted que va a escaparse de la ira de Dios. Y vea cómo Dios nos habla y nos dice, siempre recalco esto y siempre lo llevo en mi corazón, y es la forma en que Dios nos estableció esta palabra y donde nos da estas leyes de los 10 mandamientos y donde Dios nos explica todo lo que nosotros debemos hacer. Pero a veces por orgullo, por vanidad, por vanagloria, por falsos testimonios, nosotros vamos a perder algo tan preciado. No tenga en poco su salvación. ¿Sabe por qué? Esto es personal. Usted no va a dar cuenta por su esposo, no va a dar cuenta por su esposa, no va a dar cuenta de su hijo. Cuando usted sea llamado ante el trono de Dios y esté compadeciendo en el juicio, porque dice que para todos hay un juicio preparado en el cual daremos cuenta
aún dice, de nuestras palabras. Dice la palabra de Dios, de toda palabra ociosa que salga de tu boca, darás cuenta en aquel día. Cuando estés al frente de Dios. Vamos a leer en Proverbios 3:27. Y vea cómo nos exhorta la palabra en todo momento. Y dice Proverbios 3:27, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. ¿Es clara la palabra, hermanos? ¿Es clara? Entonces vemos cómo Dios nos habla y donde nos dice que no nos neguemos a hacer el bien. ¿Por qué negarnos a hacer las cosas si podemos hacerlo? ¿Qué nos impide a nosotros el poder hacer el bien? Si nosotros queremos, lo podemos hacer. Podemos hacer todas las cosas que nosotros querramos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tomamos nuestras propias decisiones. Y vea también cómo nos habla en Hechos 3:13. Gloria a Dios. Poderoso el nombre de Jesús. Dice Hechos 3:13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo, Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Pilato había resuelto poner a Jesús en libertad. ¿Pero qué pasó ahí? Vemos también una historia donde dice que en ese tiempo se acostumbraba a soltar, dice, un preso. Pero como esto tenía que pasar para que se cumpliese la profecía, que lo vemos en Isaías 53, para que esto pudiese pasar, tenía que suceder así, para que se cumpliese la profecía. Y vemos, ¿verdad?, cómo la gente empieza a negar a Jesús y empieza a dar gritos. Todos conocemos esa historia y la traemos a nuestra mente cuando fue liberado Barrabás, cuando en esa ocasión, en ese lugar, quien tendría que ser liberado era Jesús. Pero ¿por qué Jesús no es liberado? Por la multitud que había en aquel lugar diciendo: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y vemos también cuando Pedro niega a Jesús. En esa misma escena, Pedro niega a Jesús. También estaba establecido que Pedro lo iba a negar. ¿Y cuántas veces nosotros también no hemos negado a Jesús? Le negamos cuando Él está tocando nuestra puerta, cuando Él nos está diciendo perdona al hermano, ahí estamos negando a Jesús. Cuando Dios nos está diciendo haz esta misericordia y no la hacemos. Cuando Dios nos está llamando en todo momento
ahí estamos negando a Jesús. Otra palabra en Timoteo, segunda de Timoteo 2:11 al 13. Y dice, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. ¿Cuántos creen que si morimos en Cristo vamos a vivir con Él? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Sabe qué? Esa debe de ser nuestra visión. Poner nuestros ojos en lo alto. Poner nuestros ojos en Cristo. Porque dice su palabra que fuera de Él no hay nada. Nada podemos hacer si estamos fuera de Dios. ¿Y qué nos aparta de Dios? El pecado, la iniquidad, la maldad, la mentira. Todo eso nos aparta de Dios. La falta de perdón. Todo eso nos está apartando de Dios. Y este versículo es un versículo muy clave donde dice, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. ¿Y qué pasa si Dios hoy viene y uno de nosotros tiene falta de perdón? ¿Qué pasa si Dios hoy viene y uno de nosotros ha mentido? ¿Qué pasa si Dios viniese hoy y uno de nosotros no está dando todo lo que Dios nos está pidiendo? ¿Cree usted que se iría con Dios? No, ¿verdad? Es muy lamentable cuando nosotros ponemos otras cosas primero que Dios y no ejercemos la palabra como está escrita. Mire cómo dice el 12. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Dice el 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, todo esto, hermanos, solo nos está adelantando, solo nos está mostrando un camino a seguir. Y como leía a mi esposa en Mateo, donde dice, si tienes algo contra tu hermano y vienes a ofrendar y te acuerdas, dice que dejes tu ofrenda y vayas y te reconcilies con Dios, con tu hermano, y nuevamente estarás reconciliándote con Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios no va a aceptar esa ofrenda, porque le estás negando. Le estás negando de esa manera. Y el negar a Dios es lo último que nosotros debemos de hacer. Como les dije al principio, yo lo hice. Lo hice en tiempos pasados y creo que todos ustedes lo hicieron. No me diga ninguno que no lo hizo, porque sí lo hicimos. Negamos a Dios en tantas ocasiones cuando Él tocaba nuestra puerta. Le negábamos la entrada. Aún estábamos en la iglesia y negábamos que estábamos sirviéndole a Dios. Que el Señor les bendiga. Déselo fuerte, es para Dios.